va a llegar. Falta el amor. La cunita. Lo que te quiero decir es preparar la nota y saca. No es ¿qué quiere decir? Que me estoy agarrando. ¿Entendés? Es directo, como la flecha al arco. O si no es prepara y te va y ahí ya comiste un tiempo. Y metiste una nota de más. Falta el exagero nomás. Ese rato me hiciste por eso te digo. Sí, pero eso estamos esperando. Vine con alegría. Después Ore Priego. ¿No te acordás de ese? Ese no suena. Este es el nuevo. El nuevo. Pero añade. Este con no anda. No es mía. Y cuando, por ejemplo, se viene con alegría, se parece alto, hace más hacia abajo. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracia a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, San Carlo Acutis, San Miguel Arcángel, San Rafael, Santa Lucía, San Expedito, San Benito, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. 57 años de matrimonio de Julia y Fernando. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes. Oremos para que los niños que padecen enfermedades incurables y sus familias reciban la atención médica y el apoyo necesario sin perder nunca la fuerza y la esperanza. Por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por el matrimonio Vigo Castellari, por el trabajo de Yani, Sol, Luis, Jorge, Emma, por un techo propio, por la conversión y liberación de Luis, José, Albert, Eduardo, Solano y familia, Yamil, Lilian, Graciela, José Rubén. Salud física y espiritual, Eduardo y familia, Paul, Joaquín, Samuel, John Patrick, María Fernanda, María Gabriela, Sofía, José, Eliseo, José Miguel, Gustavo Alfredo, Paola, María Pabla, Martín, Patricia, María Sol, Víctor, Blácida, Juliana, Víctor, Teresita, Marcelo, Carmina, Daer, familia Vitone Rojas, familia Ramírez Rojas, familia Rojas Duján, Hugo, Khaled, Elliot, Emma, Carolina, María del Pilar, Carolina, Domingo Elías, familia Duarte Escobar. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, almas del purgatorio, Agustín Emmanuel, Renán Bernardo, familia Rojas González, familia Rojas Dujat, familia Vigo Martínez, familia Vigo Lugo, Francisco, Luis Edgar, Luis Carlos, Juana, Alberto,
María Emeteria, Pedro José, Federico Emmanuel, Jesús Ignacio, Ardías, Juana Pabla, Mariano, Rita, Gladys, Horacio, Laura, Osvaldo, Gabriela, Alejandro, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia Román, Nelson Luis. Queridos hermanos, nos reunimos en este domingo, cuarto del tiempo ordinario. La Iglesia nos propone hoy, como siempre, la reflexión, ponernos ante Dios y reconocer nuestra condición humana. Al recibir todas las gracias del Señor, dentro de nuestras limitaciones, hacer también nuestro camino con la gracia de Dios. Tenemos las intenciones que recibimos a través de nuestro primer canal católico, Ñandeyara Ñe'e. Estamos transmitiendo desde la parroquia San José Obrero. En acción de gracias, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, y San Juan Bosco, ayer que fue la solemnidad de San Juan Bosco. Por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñandeyara Ñe'e, especialmente hoy rezamos por la madrina Cecilia La Rosa, que hoy cumple años. También por las intenciones de Raquel y Mauro, Rosa Martínez, salud física y espiritual de Marta Bocio, familia Seifar Benítez, familia Talavera Mendieta, familia López Bocio, familia Gini Cabrera, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Mirta Roy y familia, Jonás Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encinar Rodas, Elba Martínez y familia. Y por el trabajo de Cristian, Víctor, Pablo, Megan, Silvia, Amada y Mirta. Y por nuestros hermanos difuntos, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ir Morinio, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez y Daisy Rosa Irala. Por todas estas intenciones y también por aquellas intenciones nuestras personales que ponemos aquí ante el Señor. Hoy, 1 de febrero, que ya estamos comenzando este segundo mes de gracia que el Señor nos regala en este año 2026. Nos predisponemos juntos para celebrar nuestra Eucaristía. Queridos hermanos, en el cuarto domingo del tiempo ordinario, les damos la más cordial bienvenida a la casa de Dios para celebrar la Santa Misa Dominical. A este domingo, bien podríamos llamarlo Domingo de las Bienaventuranzas, pues ahora Jesús comienza el sermón en la montaña, del que estaremos escuchando parte en los siguientes domingos. Las lecturas de hoy exaltan la figura del humilde y sencillo. Con humildad y sencillez comencemos poniéndonos de pie para entonar juntos el canto de entrada, celebrar este santo misterio y recibimos al que preside esta Santa Eucaristía. Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen.
esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Padre. Hoy, en este cuarto domingo del tiempo ordinario, el Señor nos invita, como decíamos desde el principio, a ordenar nuestra vida de acuerdo al gran misterio de la salvación. El misterio número 1 es siempre la resurrección, que quiere decir felicidad, realización, plenificación del hombre, de la humanidad, de la creación. Pero para eso el Señor nos da el instrumento, el vehículo que nos va a llevar a esa realización y planificación. Y fue a través del misterio de la encarnación, de la Navidad. Y ahora nos ofrece este tiempo para que pongamos en práctica lo que Él nos había revelado en la Navidad. Así que vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor en este cuarto domingo, que nos ofrece un instrumento esencial y fundamental para que podamos llegar a esa verdadera resurrección. Y hoy queremos agradecer a María Paz, ¿verdad?, que cumple 80 años, agradece y dice que le acompañan sus amigas españolas. Así que le damos un saludo a estas españolas que vienen aquí también a visitarnos. Bueno, sean bienvenidos aquí. Y vamos a rezar por todas estas intenciones, pidiendo al Señor, al comenzar nuestra Eucaristía, que perdone nuestros pecados. Ore por Yahú, Bereko, Nyande Yara. Ore por Yahú, Bereko, Nyande Yara. Ore por Yahú, Bereko, Jesucristo. Ore por Yahú, Bereko, Jesucristo. Ore por Yahú, Bereko, Nyande Yara. Ore por Yahú, Bereko, Nyande Yara. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En su palabra, Dios se hace presente y nos habla al corazón.
iluminando nuestro camino y nuestra manera de vivir. Dispongámonos ahora en profundo silencio interior para escucharla. Lectura de la profecía de Sofonías. Busquen al Señor ustedes, todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez así estarán protegidos en el Dios de la ira del Señor. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde, que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias, ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pacerán y descansarán sin que nadie los perturbe. Palabra de Dios. Mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Felices los que tienen alma de pobres. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros. Felices los que tienen alma de pobres. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Felices los que tienen alma de pobres. Felices los que tienen alma de pobres. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintio. Hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada, para aniquilar a lo que vale. Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios. Por Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención, a fin de que, como está escrito, el que se glorie en el Señor.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea y de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, bienvenidos hoy a nuestra Eucaristía, cuarto domingo, y así comenzamos la cuarta semana de este tiempo ordinario. Entonces ya dijimos y explicamos, orden quiere decir el tiempo ordinario para poner en práctica todo lo que hemos recibido como gracia en la revelación del Señor a través de la Navidad. Así que tenemos que en el día a día, durante el día, durante la semana, durante esta propuesta del Señor, ir paso a paso entendiendo su mensaje. ¿Cuál es el mensaje en realidad que hoy el Señor nos quiere decir? El Señor hoy nos quiere hacer entender quiénes somos nosotros. Y desde esa realidad de quiénes somos nosotros, entonces, buscar, como decimos nosotros, poner nuestro GPS, y poner nuestra ubicación. A ver, ¿a dónde queremos llegar? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Hacia dónde caminamos? Y esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Porque si no, ¿qué camino vamos a hacer? Si no sabemos hacia dónde vamos, no tenemos dirección, ¿verdad? Y por eso es que la profecía hoy de quien nos escribe, del escritor sagrado que se llama Sofonías en castellano, lo decimos nosotros, ¿verdad? En hebreo el nombre es Safón Yah. Yahvé, Yah, al final, ¿verdad? Siempre lo que es Yah al final es Yahvé. Y Safón quiere decir norte. O sea, Yahvé es mi norte. Yahvé la hace GPS. Yahvé es hacia donde yo dirijo mi vida y mi existencia. Es decir, Dios es mi norte. Esto es importante. Entonces aquí ya el mismo profeta con su nombre, porque tiene solamente 3 capitulitos cortitos ahí que nos hablan, y dentro de estos capítulos que nos escribe este profeta es una maravilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos indica cuál es tu norte, hacia dónde estás caminando. Después de que nosotros no sabíamos, ¿se acuerdan? El primer domingo ordinario era el comprometernos con el bautismo de Jesús. El Señor
nos proponía en el segundo domingo sobre el reino de Dios, por lo tanto nos llamaba a una conversión, decíamos el segundo domingo. El tercero nos decía, bueno, ¿te querés convertir? Aquí te entrego el domingo pasado la palabra de Dios, era la centralidad en el tercer domingo del tiempo ordinario. Y hoy en el cuarto damos un pasito más y entonces nos dice, bueno, ¿qué es lo que vas a encontrar aquí? ¿Cuál es entonces ese GPS? Esto es un GPS. En realidad, la Biblia es el GPS antiguo, digamos. Hoy en día nos hemos modernizado, ¿verdad? Solamente tú, y ya te muestra la ubicación hacia dónde te vas a ir. Antes vos tenías que mirar. Yo recuerdo cuando tenía que visitar ahí alguna ciudad o lo que sea, eres Giovanna de ti, mapa o lo que sea, a los turistas, ¿verdad? Así se le vende. O un cuadernito, librito, ¿y dónde? La calle por aquí. Hoy ya no, hoy ya te pone ya dónde te querés ir y tu GPS más directo. Bueno, el Señor nos ofrece esa facilidad también hoy y cada vez más fácil. Tenemos tantos medios para entender y saber hacia dónde caminar y qué es lo que Dios nos ofrece, ¿verdad? Hay demasiados medios. La palabra de Dios nos llega por todos los medios. Televisión, radio, todo lo que ustedes quieren de su celular, por todas partes. O sea que si no cambiamos y si no mejoramos es porque no queremos cambiar nomás y porque no queremos mejorar. Por eso nomás. Entonces la primera pregunta con esta primera lectura, el Señor nos dice, ¿cuál es tu GPS? El profeta Safón, ya, mi norte es Yahvé. Y entonces nos propone, ¿cuál es? Dice, la primera acción que tenés que hacer para llegar hasta tu objetivo. Dice primero, busquen al Señor. Primero es, o sea, vos tenés que tener la intencionalidad, eso es esencial. Este gran teólogo alemán, Hering, año 1970, por ahí, utilizó una frase muy interesante, que es justamente, ¿cuál es tu opción fundamental? Opción fundamental. Si vamos a decir nosotros así, más en paraguayo, lo que Hering estaba diciendo era, va el are usea mío. ¿Qué es lo que querés? ¿Hacia dónde caminás? ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿Es guapo de calcular? Sería eso. O sea, solamente que estamos hablando en frases alemanas, ¿verdad? En su forma de pensar. Tu opción fundamental. Vos optaste por qué cosa. ¿Por qué cosa optaste en tu vida? ¿Querés ser ladrón? ¿Querés aprovecharte del Estado? ¿Querés seguir por ahí robando? ¿Querés seguir siendo corrupto? ¿Querés estar ahí con la cuestión de arruinar al país? ¿Querés arruinar tu familia? ¿No te sabes reconciliar con los demás? O sea, ¿cuál es tu opción fundamental? Bailar usea, bailar hipota, ahí está. Entonces, lo primero es eso. Y así comienza Sofonías. Primero que tenemos que hacer es buscar al Señor. Lo primero que tenemos que hacer. O sea, encontrar dentro de nosotros qué es lo que yo quiero. Con mis hijos, en mi matrimonio, en mi empresa, en mi país, en mi parroquia, en mis grupos. Algunas veces yo me voy por ahí porque yo recorro mucho las capillas, etcétera. Ayer estuvimos en Itá, etcétera. Muy lindo, ¿verdad? La gente. Pero pues siempre uno se reúne un poco con la gente, después te dice, ahí, y mandé, vea. O sea, no, parece que no nos entendemos. Quiere decir que en el fondo, ya cae de Yara. ¿Qué es lo que estamos buscando? Nuestro propio interés, lo que nosotros deseamos. Queremos ser figuretis, queremos ser estrellas. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Buscamos o no buscamos al Señor? ¿Cuál es nuestro GPS entonces? Bueno, número 1. Pero después continúa. Después dice aquí, todos los humildes de la tierra. En realidad, en el hebreo dice los humildes, pero dice que provienen de la tierra en realidad. Aquí la traducción está un poco mal, humildes de la tierra, se te queda un poco en el aire, ¿verdad? Es decir, lo que nos está diciendo es quiénes somos nosotros. Ustedes son humildes, pero ¿qué quiere decir humilde? La palabra humildes viene de humus, humus quiere decir tierra, suelo. Ustedes son verdaderamente humildes porque reconocen y conocen y saben que ustedes provienen del humus
de la tierra. Por eso dice que provienen de la tierra. Ustedes los humildes, que entienden que ustedes son polvo y al polvo volverán. El 18 de febrero, ya dentro de poco, que es un miércoles, va a ser miércoles de ceniza. ¿Y qué es lo que decimos ahí? Venimos a la misa. Dice el Señor, rasguen sus corazones y no sus vestidos. Es decir, piensen un poco y reconozcan, sepan quiénes son ustedes. Recuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Génesis capítulo 3, versículo 19. Es decir, el Señor aquí a través de Sofonías nos está recordando y nos está diciendo, ustedes realmente son los humildes, entre comillas, que provienen de la tierra, son esas personas que están buscando el bien. Y después dice que buscan poner en práctica los mandamientos del Señor. Aquí está. Es decir, ¿quién es el humilde? ¿Quién es el que reconoce la presencia del Señor? Y aquel que se empeña, a pesar de que es humus, porque humus quiere decir suelo, tierra, quiere decir nuestra propia debilidad. Quiere decir que nosotros no somos dioses. Quiere decir que nosotros somos tierra, creación. Dependemos directamente del Señor. Yo les contaba hoy ahí a la gente, ¿verdad?, que cuando yo tenía 9 años se murió mi abuela. 87 años tenía mi abuela. Murió. Bueno, yo no le conocía a mi abuelo, a su esposo, que ella había muerto, hacía 40 años que ya había muerto mi abuelo. Joven murió mi abuelo. Yo ni le conocí. Bueno, y entonces yo recuerdo a mi mamá, mis tías, y se reunió en todo, uno de mis tíos también, y se fueron para hacer los trámites, y se fue al cementerio, etcétera, para ponerle en el nicho donde estaba mi abuelo. Ahí también le iban a poner a mi abuela, para que los dos descansen en paz de nuevo y se vuelvan a encontrar, ¿entiendes? Bueno, y entonces suelen hacer así. Y entonces nos fuimos toda la familia, yo me fui de 9 añitos, tenía, mañana hice. Y ahí se va al albañil, abre ahí el nicho, estaba en uno de los... sacan el cajón, que más o menos ya está, después de 40 años, imagínense, ya está todo medio podrido, no del todo, pero está todavía, ¿verdad? Y después sacan el cajón ahí todo, así, y abren, mirar qué hay adentro, ¿verdad? Después de 40 años, ¿qué había? Polvo y un poquitito así, de un poco de cangüe y cuera, así, pero muy poquitito, después de 40 años. Y esa es la experiencia, ¿verdad?, cuando el libro del Génesis se escribe. ¿Por qué el Génesis te escribe y te dice, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver? Es simplemente para reconocer, después de mirar. Vos observás, si uno se pregunta, pregúntense nomás, dentro de 50 años o dentro de 100 años, ¿quién de nosotros va a estar sentado aquí? Tal vez los más chiquititos, después los otros, desde el cielo, adiós, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo bañan de yañe? Yo voy a decir dentro de 50 años del cielo. Y así sucesivamente, y cada uno de nosotros. Es decir, lo primero que aquí el Señor nos está diciendo es ustedes, por lo tanto, que se preocupan, ahora es el tiempo de ustedes. Ahora. No esperen después ya no vamos a poder. O porque vayan de la suma, de hospital, venimos de Upabe, nan de juicio, veimos de perdemos la idea. Ahora es el tiempo nuestro. Este es nuestro tiempo. Ya no es el tiempo de mis padres, ya no es el tiempo de mis abuelos, o de mis abuelos, hermanos Obama. Volvieron a la tierra. Tampoco es el tiempo todavía de los que no nacieron. Bueno, ellos estarán aquí sentados seguramente y continuarán. Pero ahí está. Continuarán de acuerdo a lo que nosotros. Por eso nos dice Sofonías, ustedes que ponen en práctica mis mandamientos, es decir, somos nosotros quienes ofrecemos y regalamos esta gracia de Dios. Somos nosotros. Nos está llamando hoy en este cuarto domingo, por lo tanto, a asumir una gran responsabilidad. En guaraní, aquí no tengo nomás el folletito, pero en guaraní se le ponen ese folletito también. Nosotros decimos, reye yapo y tebio, eye yapo, vos te haces a vos mismo. Ese es el orgulloso, eye yapo. Y ahí entonces, aquí cuando dice los humildes, le traduce diciendo, peye yapo uva, pende peye yapoya. Es decir, el que no se hace el orgulloso.
el que no se construye a sí mismo, porque nosotros construimos, al final de cuentas, construimos fantasmas en nuestra propia vida, pensando que somos no sé luego qué cosa, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? No, hay que recordar y mirar. Eso no es tampoco para desanimarnos, al contrario, es para animarnos ahora. El profeta y decir, bueno, ahora es tu tiempo, dale, comenzá a aprovechar tu vida, aprovechá, Dios te ha regalado tanto, te ha regalado salud, te ha regalado inteligencia, te ha regalado tu familia, te ha regalado tus hijos, tu esposo, ahora tenés que aprovechar, después ya no vas a aprovechar, después ya, Ceausescu. Entonces, queridos hermanos, y esta es la primera partecita nomás, ¿verdad? Esto es el llamado que nos hace a asumir nuestra responsabilidad. Y después viene la segunda parte. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Busquen la justicia. Y claro, aquí ya viene consecuencia, queridos hermanos. El profeta Sofonías, en este GPS, es decir, en esta indicación que nos da, ahora nos dice, bueno, ¿entendiste quién sos vos? Sí, entiendo. ¿Sabes ya quién sos vos? Sí, ya sé. Bla, bla, bla. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Comenzás, amigo, a practicar la justicia. Porque Sedek, justicia, quiere decir justamente Dios mismo. Porque Sedek es la forma como en la Biblia, Antiguo Testamento y después el Nuevo Testamento, ciertamente, se le define a Dios. Y entonces por eso dice, busquen la justicia, es decir, busquen a Dios. Buscar la justicia es buscar lo que le corresponde desde el pensamiento de Dios. O sea que si yo te hago justicia a vos, y hacemos justicia a nuestra nación, que yo creo que es una de las cosas más corruptas que tenemos en nuestro país, lastimosamente, la justicia, porque aquí el que tiene plata es el que gana, y todo lo demás que le coma Michi, que le coma Michi. Entonces, no, tengo los fulanos, y a todo lo que le ponemos ahí, así nomás lo oye, o bajo la mesa o sobre la mesa nomás lo oye, pesan de mover, voy a valer hacer justicia, voy a pagar. Y las chicanerías, no es luego tanto cuánto robó o cuánto hizo esto o aquello. No, ¿saben qué? No sé si hay abogados aquí, pero ustedes saben mejor que yo. El problema es, escribió mal una palabrita. Ellos no discuten si el problema es que robó realmente, que desapareció esto. No, se presentó mal, se escribió mal y entonces no corre tu carpeta porque está mal escrita una palabra. ¡Ay, cuál palabra! Esas son las famosas chicanerías, ¿verdad? Y después, sobreseído porque ya pasaba mal a tiempo, que esto, aquello. O sea, no hay justicia. Bueno, eso que nosotros no vemos aquí, bueno, han aumiado, oye, ya tañan de yarni. Eso sí, si creemos verdaderamente en el Señor, ¿verdad? Bueno, eso ya dejamos en manos del Señor, la justicia. Pero ustedes, si entienden quiénes son, entonces este cuarto domingo nos dice, por lo tanto, ustedes, por lo menos, comiencen a buscar la justicia, hagan la justicia. Busquen su propia humildad, es decir, reconozcan y sepan quiénes son ustedes. Y así estarán protegidos por el Señor. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir al final de cuentas aquí la protección, queridos amigos? La protección quiere decir que las consecuencias de vivir la gracia de Dios es lo que se presenta verdaderamente en nuestra historia y en nuestra sociedad. Eso es lo que se vive. Lo demás, no. Y por último, queridos hermanos, porque aquí hay mucho para reflexionar, simplemente lo que dice en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? San Mateo, cuando escribe, en realidad, él está escribiendo para los judíos, y los judíos conocían demasiado bien la Torá, es decir, justamente las leyes. Entonces, él divide su Evangelio, son 28 capítulos, y lo divide en 5 partes. ¿Por qué lo divide en 5 libritos? Porque está diciendo, esta es la nueva ley, la nueva Torá, los 5, el Pentateuco. Y en este primer folletito, lo primero que hace San Mateo es presentarnos las famosas bienaventuranzas. Cuando nos presenta las bienaventuranzas, es lo que Moisés en realidad había presentado, capítulo 20 del Éxodo, ¿verdad? Hablando de los 10 mandamientos, decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, aquí él presenta 8, los macarios, es decir, la felicidad y la plenificación del hombre que se realiza en cuanto que vive la justicia. Solamente apunto y subrayo
la última parte, porque San Mateo se da cuenta que esa comunidad cristiana no siempre fue bien comprendida. Cuando uno busca la justicia y cuando uno quiere que el reino de Dios se haga presente en medio de la sociedad, dice, felices ustedes cuando sean perseguidos por querer practicar la justicia. Felices ustedes cuando ustedes sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mi nombre. Es decir, porque queremos buscar el reino de Dios y nos preocupamos. Quiere decir, queridos hermanos, que hoy, este cuarto domingo que el Señor nos ofrece a través de su palabra y nos dice, este es nuestro GPS, nos muestra claramente hacia dónde tenemos que caminar. Pero vamos a caminar hacia ahí conociendo nuestra misma condición. ¿Quiénes somos nosotros? Somos humus y por lo tanto también estamos expuestos siempre, ¿verdad?, a la debilidad. Podemos caer con facilidad en el pecado, nos pueden corromper. Entonces tenemos que estar atentos y saber verdaderamente qué es lo que queremos y hacia dónde queremos caminar. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y la gracia gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones al Señor. A cada petición respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que, al intentar vivir con la Iglesia las bienaventuranzas del reino, Dios les llene de su sabiduría y de su felicidad. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que gobiernan las naciones, especialmente por los de nuestro país, para que, renunciando a sus intereses personales, trabajen con entusiasmo y honradez por lograr el bien común. Oremos. Padre, escúchanos. Por los más necesitados de nuestra sociedad, especialmente los pobres, los cautivos, los hambrientos y los que buscan la felicidad y aún no la encuentran, para que Dios, en su infinita misericordia, se haga presente en medio de ellos y les brinde su auxilio. Oremos. Padre, escúchanos. Por esta asamblea eucarística, para que Jesús, hecho alimento para nuestras vidas, nos transforme interiormente y nos haga gustar el secreto de la verdadera felicidad. Oremos. Padre, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Junto a las ofrendas del pan y el vino, que serán convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo, presentemos las necesidades de toda esta comunidad. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo, para el sostenimiento de la Iglesia. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Señor, Dios del Yo quiero ser, yo quiero
como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio vida nueva y así nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. El Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Atiende, Señor, los deseos especialmente hoy y bendice a tu hija María, que te agradece los 80 años de vida. Y te pedimos también, Señor, por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, querida familia, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nos ha dicho el Evangelio de hoy: con un corazón limpio y dispuesto, acerquémonos a recibir el cuerpo del Señor.
Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Supiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor, si me falta el amor. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Montañas pudiera mover, no tendría valor ni me sirve de nada. Si me falta el amor, si me falta el amor. Avisos parroquiales. Retomamos las misas de las 6 horas desde el lunes 2 de febrero. El lunes 2 de febrero
fiesta de la presentación del Señor, traer velas para ser bendecidas en las misas de 6 y 19 horas. El martes 3 de febrero, fiesta de San Blas, tendremos bendición de la garganta en las misas de las 6 y 19 horas. El sábado 7 y domingo 8 de febrero será el retiro para los agentes pastorales de la parroquia San José Obrero en la Casa de Retiro Emaús, Luque. Tema: el bien común. Inscripciones abiertas en secretaría. Vamos a los encuentros de catequesis 2026. Inscripciones abiertas en secretaría parroquial. Inicio sábado 21 de febrero. Más informes pueden leer en los afiches que se encuentran a la salida del templo. Sigue su recorrida la imagen de San José. El nicho recogerá las intenciones y testimonios de cada familia que serán presentados como ofrenda cada primer miércoles del mes en la misa de 19 horas dedicada a San José Obrero. Pueden seguir anotándose en secretaría para recibir esta santa visita. Vamos a llamar aquí a Julia y Fernando. ¿Dónde están Julia y Fernando? Julia y Fernando. ¿No vinieron? Ahí están. Bueno, cumplen 57 años de matrimonio. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno. Y Julia es concesionera, ¿verdad? Mi valle. Bueno. Los dos también. ¿Y vos cómo te apellidas? Adorno. Ah, claro que sí, sí, Adorno. Bueno, ya se ve. ¿Quieren hacer para la renovación? Así nomás. Ya no quiere más renovar. Pero él puede renovar todavía, ¿verdad? Entonces, tómense la mano, dense la vuelta. Eso era. Entonces, ¿cómo era su nombre? Fernando. Yo, Fernando. Decir, repetí. Yo, Fernando. Sí. Yo, Fernando. Yo, Fernando. Te recibo a ti, Julia. Te recibo a ti, Julia. Nuevamente como esposa. Nuevamente como esposa. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En las alegrías y en las penas. En las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte. Y así amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Amén. Amén. Yo, Julia. Yo, Julia, Te recibo a ti, Fernando. te recibo a ti, Fernando, Nuevamente como esposa. nuevamente como esposa. Y prometo serte fiel En las alegrías y en las penas. en las alegrías y en las En penas, la salud y en la enfermedad. en la salud y en la enfermedad, Y amarte y respetarte. y así amarte y Todos los respetarte días de mi vida. todos los días de mi vida Hasta que la muerte nos separe. hasta que la muerte nos separe. Amén. Amén. Lo que Dios ha unido hace 57 años, que no lo separe el hombre. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a cantar un poco. Que lo cumpla feliz por los 57 años. Dense vuelta un poco. Que toda la gente les vea un poco. Ese sí que es testimonio de matrimonio. Feliz. Que lo cumplan. Que lo cumplan feliz en tu día dichoso, que los cumplan feliz. Fuerte aplauso para ellos. Muy bien, felicidades, felicidades. Bueno, muy bien, qué lindo. 50, cierto, me olvidé, el beso de los 57 años. Ahí está. Bueno, Mari, vení aquí, 80 años. Vení, vamos a darte la bendición especial. ¿Qué pasa? Ya está sudando toda. Dice. No, tenemos que darte una bendición especial. Bueno, hace poco ella se había caído, por eso es que no puede caminar despacito. Bueno, viste, ahí ya está mostrando que... Pero ponete nomás ahí que no te caiga aquí.
Despacito, despacito. En serio. Dice que está llorando, demasiado emocionada está. Bueno. Entonces, con ellos, viéndole. ¿Y usted cuántos años de matrimonio? 53, le ganó por 4 todavía. Bueno, entonces que el Señor Jesús hoy también te bendiga, te fortalezca los 80 años que el Señor te regala de vida, que siga siempre fortalecida también en tu camino de fe, para vos, para tu familia, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. También que lo cumpla feliz también aquí. Que los cumpla Feliz, que los cumpla feliz en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Voy a un fuerte aplauso. Bueno, felicidades, felicidades. Bueno, la última vez fue en la casa de ella que hicimos esa cena también para Ñande Yarañe, a través de la nuera que organizó la doctora Alejandra. Bueno, también, que era que quería recordar que había otra cosa. Esto era. Aquí, al salir en la puerta, le van a entregar los que quieran llevar afiche de las peregrinaciones que tenemos para este año 2026 y también ya para febrero del 2027, Coñán de Yarañe. Entonces está la peregrinación a Tierra Santa, que vamos a hacer del 25 de junio al 11 de julio. Así es que aquí te da todas las informaciones. Después, Ñan de Yarañe también organiza en julio a Santiago de Compostela y a España, las españolas que están aquí. Vamos a ir hasta el país de ustedes, nosotros también. Así es que vamos a ir a Santiago de Compostela. Vamos a caminar más o menos 80 kilómetros en 10 días, ¿entienden? Porque ahí están todos organizados maravillosamente. Así es que están invitados. Ya hay algunos jóvenes que se anotaron ya ahí, y los que quieran caminar. 5 kilómetros por día, más o menos, 5, 7. El más largo creo que es 9 kilómetros, que van de lugar a lugar así, rezando, etc. Bueno, después tenemos el 10 al 21 de diciembre, tenemos México y Bogotá. Vamos a visitar Guadalupe de nuevo, así como hicimos el año pasado. Y también esta vez sumamos a la vuelta por Colombia el Divino Niño, también ahí en Bogotá. Y luego para febrero del año 2027, del 13 al 27 de febrero, vamos a estar por Italia y Medjugorje. Así que entonces, a la salida ustedes pueden llevar este folletito, los que estén interesados, con todas las informaciones e incluso los teléfonos. Los que ya quieren comenzar de a poquito a pagar, mejor todavía, ¿verdad? Así entonces a última hora dice, ¡ay, no me alcanza la plata! Muy bien, no sé si hay otra información, está todo. Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y buen domingo para todos. Gracias. Que el vino de los cielos